Buenos días a todos. En esta ocasión nosotros vamos a hablar sobre lo que es este fabuloso personaje de los años 70 que es Sher Hyde, que ha incursionado un montón en lo que tenga que ver con la educación del sexo femenino y también la psicología de la sexualidad. Así que nada, vamos a comenzar con esto, con una de sus frases más conocidas que dice: a los jóvenes hay que hablarles de sexo con detalles. Eso quiere decir que tenemos que hablar de cada cosa por su nombre. Un saludo a todos, mi nombre es Rebecca Jordan y bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la biografía de Sher Hyde. Bueno, ella nació el 2 de noviembre de 1942 en Estados Unidos y muere el 9 de septiembre del 2020 en Reino Unido. La causa de su muerte es la enfermedad de Parkinson. Ella era una escritora, novelista, sexóloga y feminista. Su verdadero nombre era Shelley Gregory y bueno, tuvo una infancia bastante complicada, ya que ella vivía con su abuela y su abuela era bastante abusiva. Al final termina viviendo con los tíos se la llevan y ya con el tiempo ella termina viviendo en Nueva York para estudiar historia. Ella era una mujer demasiado hermosa, entonces termina posando en revistas como ser Playboy, posa totalmente desnuda. Y bueno, lo que llega a marcar bastante su vida es el modelaje, ya que desde ahí empieza su trayectoria activista del feminismo. Bien, aquí vemos lo que es una frase muy importante, que aquí cito a Sher Hyde. A las mujeres no se les ha preguntado nunca qué piensan y sienten acerca del sexo. Por allá en los años 70, hablar del sexo y sobre todo que una mujer hable sobre el sexo era un tema demasiado tabú. Entonces ver cómo una mujer le hablaba con tanta libertad era visto como incluso algo más extraño todavía. Entonces, por esa ocasión lo que Sher nos dice, que a las mujeres nunca se les ha preguntado de qué piensan, qué es lo que les gusta, qué es lo que les importaba. Y eso es lo que ella más que todo habla en este libro que ahora les comento. Luego de el trágico suceso que nos explica Sher sobre la publicidad que hizo sobre una máquina de escribir, a los siguientes años saca lo que es su primer libro, siendo llamado Informe Hyde. Este sale en el año 1976. Más que todo, ella habla en este libro sobre de cómo a las mujeres no se les preguntaba sobre qué es lo que les gustaba, qué no les gustaba, como que da una visión más amplia sobre todo ese campo de la sexualidad femenina. Hace una investigación. Este libro se basa más que todo en lo que es la investigación, que más adelante vamos a conocer lo que son los resultados. El informe Hyde resultó tan revolucionario que sus ecos resuenan con fuerza 4 décadas después de su aparición. Esto quiere decir que una vez que cuando salió el libro era prohibido en varios países, que llegó a salir incluso después en los años 90, por ejemplo, recién apareció en España. Entonces era tan controversial que algunos países lo tenían totalmente como prohibido, sobre todo también en Estados Unidos. Este libro ha sido un bestseller, ha sido modificado su idioma muchas veces, por lo que es demasiado conocido. Entonces ahora vamos a ver cuáles eran los resultados de la investigación. Y uno de los datos más importantes que Sher habla ahí es sobre de cuánto las mujeres conocían su propia sexualidad. Entonces ella quería saber el porcentaje de las mujeres que llegaban a lo que es el placer máximo por 2 puntos. Tenemos la estimulación clitórica vulvar y por el otro tenemos la penetración vaginal. En el primer caso, que es la estimulación clitórica, se llegó al 78.5% de las mujeres encuestadas, que eran más de 3.000, diciendo que así llegaban al placer máximo. El otro 1.5% era de la otra forma. Entonces llegó a la conclusión totalmente
de que básicamente la masturbación llega a ser un punto muy importante en lo que es la sexualidad femenina. Sher Hite parte de los estudios biológicos sobre sexo hechos por William Masters y Virginia Johnson y por el investigador Alfred Kinsey y Sigmund Freud. Hite consideraba que la mayoría de los estudios sobre sexualidad humana estaban hechos a partir de la perspectiva masculina, por lo que dichos resultados no eran representativos para el sexo femenino, por lo cual ella se interesó en estudiar el orgasmo. Por lo cual recolectó información a partir de un cuestionario sobre el coito que realizó a unas 3.500 mujeres. El informe de Hite decía que de manera clara que la mayoría de las mujeres no sentía placer en el coito, sino de la masturbación, y decía que casi todas las mujeres fingían en sus relaciones sexuales. En 1981, Hite decidió hacer un segundo informe, igual que el primero, pero esta vez basado en los hombres. Logró que cerca de unos 7.000 hombres respondieran, y ahí concluyó que los hombres también fingían en las relaciones sexuales decían que sentían mayor placer al masturbarse y que se veían sometidos a gran presión por las mujeres que exigían erecciones largas, lo cual los hacían infelices y reprimidos. Bueno, los libros de Sher Hite se concentran más en la sexualidad femenina más que todo. También hace referencias con el movimiento feminista. Ella se propuso entender cómo nosotros vemos o consideramos nuestra experiencia sexual y qué es lo que significa para nosotros. También creía que deberíamos saber sobre la construcción cultural y personal de la experiencia sexual. En 1976, apareció factores como la revolución sexual, el movimiento feminista y la popularización de la píldora anticonceptiva. Después de que todo eso pasó, todos esos factores cambiaron totalmente la panorama entre géneros. También las mujeres llegaron a tener una libertad sexual absoluta en Estados Unidos. Hablando sobre su vida personal de Sher Hite, ella no tuvo hijos, se casó en 1985 con un pianista alemán. Sher Hite era su mayor de su esposo por 19 años. También ha fallecido a sus 77 años. Ahora, hablando más de su niñez, tuvo una crianza un poco fea porque su abuela le abusaba hasta que sus tíos se encargaron de ella. Tras publicar varios libros que causaron polémica, Sher Hite empieza a ser constantemente amenazada y criticada. La prensa la empieza a atacar. Por esta razón, ella, temiendo por su seguridad, decide renunciar a su nacionalidad estadounidense y en 1995 se muda a Europa. Nunca tuvo hijos, pero duró 14 años casada con el pianista alemán Friedrich, pero se divorciaron en 1999. Con su segundo esposo deciden establecerse en el norte de Londres. Murió a la edad de 77 años en Londres el 9 de septiembre de 2020. Tenía la enfermedad de Parkinson. Para muchos es considerada todavía una figura controversial, ya que ayudó a que muchas mujeres se pongan a pensar sobre su propia sexualidad y a los hombres le dio otro punto de vista. A lo largo de toda esta presentación hemos visto cómo Sher ha sido un personaje muy influyente y muy importante, sobre todo para el estudio de la psicología de la sexualidad. También ha sido un personaje muy importante para lo que es los movimientos feministas.
más que todo por el pensamiento tan futurista que tenía, ya que para los años 70 pensar de una forma así, sobre todo una mujer, era mal visto o simplemente como un pensamiento súper extraño y fuera de su época. Esta ha sido toda nuestra presentación y todo nuestro trabajo y muchas gracias.